días a todos. A nombre de la Comisión de Innovación, que coordina el Foro de Innovación Editorial y que en este 2020 estamos emitiendo en formato virtual, les agradecemos mucho su participación y atención a este webinar titulado La transformación digital de la abogacía. Vamos a revisar casos prácticos de la mano de dos expertos que encabezan dos firmas legales especializadas en Legal Tech. Lo primero que les quiero referir a todos es que es la consultora española LegalTechis, especializada en Legal Tech y transformación digital para el sector legal, que llega a México para prestar asesorías jurídicas a firmas locales y sus servicios en relación a la digitalización, automatización y mayor eficiencia de los procesos legales. Y por eso materializó una alianza con el despacho L&BC, firma mexicana encabezada por su socio director Rodrigo David Galván, quien junto con su equipo serán los representantes oficiales de LegalTechis para todo el territorio mexicano. Entonces, tenemos el gusto de contar tanto con el CEO de la firma española en LegalTech, de LegalTechis, y vamos a presentar en primer término a Jorge Morel y posteriormente a su socio mexicano, que es Rodrigo Galván. En primera instancia va a ser uso de la palabra Jorge Morel, quien es abogado especializado en Derecho Tecnológico y consultor Legal Tech. Es fundador de Términos y Condiciones, boutique legal en Derecho de Nuevas Tecnologías. Es ganador del premio a Mejor Blog Jurídico en España en 2014 y a Mejor Web Legal en 2018, entre otros. Es fundador también de LegalTechis y esta es una de las primeras consultoras españolas especializadas en el estudio e implementación de tecnología legal. Por esto es que LegalTechis ha sido responsable del primer mapa sobre la Legal Tech española en 2016, coorganizador del primer congreso sobre Legal Tech en España en 2017 y creador de Jade, uno de los primeros proyectos Legal Tech de código abierto a nivel mundial. Entre otros medios y publicaciones, escribe y colabora en el blog sobre innovación legal de Abogacía Española. Por esto es un gusto que aquí en México estamos abriendo en esta primera ocasión y con esta intervención que le vamos a agradecer mucho a Jorge Morel, este tema orientado sobre todo, sí, a los abogados que están en las áreas jurídicas de la industria editorial mexicana. Es tuyo el micrófono, Jorge. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, buenos días a todos. Gracias, Claudia. Gracias a Canyen por la invitación. Como comentabas, vamos a hablar un poco durante estas casi 2 horas sobre transformación digital en la abogacía, con el enfoque muy concentrado en abogacía un poco más pequeño, firma jurídica, estudio jurídico, y viendo todo lo que se puede en ejemplos prácticos. Entonces, yo, si me permitís, voy a compartir pantalla un segundo. Y deberíais estar viendo ahora una presentación que pone transformación digital en la abogacía, ¿sí? Ya es lo que necesito que se ve bien. Necesito que me confirméis si se mueven las diapositivas. ¿Las veis que se muevan? Sí, avanza. Sí, genial. Pues vamos a ello. Lo he dicho, yo voy a estar durante los próximos más o menos 35 minutos, así, hablando sobre eso, transformación digital en la abogacía, con ejemplos prácticos y con un foco bastante también centrado en cosas que están ya ocurriendo en México, donde estamos comenzando no solo la colaboración con LBC y con Rodrigo, sino estamos empezando a mapear también todo el ecosistema del lugar. Un segundo. Vale, espero que se... lo decía simplemente, LegalTechis es eso, somos una consultora especializada en servicios LegalTech. Eso para tanto estudios jurídicos, despachos, departamentos legales, asesorías, colegios de abogados y facultades de Derecho. Nuestra web es legaltechis.es. Hemos aterrizado en México muy recientemente de la mano de LBC, que está encabezada por Rodrigo Galván, y conjuntamente estamos prestando sus servicios de transformación digital en esos ámbitos que comentaba, en firmas o en departamentos legales, entre otros.
También, como ha mencionado antes Claudia Mónica, nosotros fuimos los primeros que creamos el mapa de la Legaltech española en 2016, que es algo que, por ejemplo, ahora estamos haciendo en toda América Latina. Llevamos ya Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, próximamente Argentina. En noviembre esperamos llegar a México y finales de año en Perú, y el año que viene el resto de países. Organizamos el primer congreso de Legaltech y startups jurídicas por allá en 2017 en Donosti, en San Sebastián. Jade fue un proyecto que lanzamos también en 2017, que es una herramienta de código abierto para gestionar a abogados unipersonales o pequeños despachos sus casos y sus asuntos, un poco en el día a día. Y luego tenemos una de las primeras newsletters sobre la actualidad del universo de Legaltech, que lanzamos cada semana, cada lunes, y en castellano repasamos todo lo que ha ocurrido a nivel, si puede ser incluso mundial, en distintos ámbitos, tanto en tendencias de juicios telemáticos, teletrabajo, nivel de inversiones, nuevas herramientas, casos prácticos, y eso es algo que está disponible, podéis suscribiros en cualquier momento. Entonces, lo he dicho, yo comienzo un poco siempre con la situación esta. Esto es una pequeña tira cómica donde se puede ver a un señor que le pide al que lleva las gafas, le pide, o le ha pedido, mejor dicho, si confía en su modelo de negocio. Y el otro dice, claro que confío en mi modelo de negocio, ¿por qué lo pides? Y a la vez que contesta eso, podemos ver como justo en la parte inferior alguien está agujereando ese suelo que cree tan firme. Eso es en parte a veces como se encuentra una generosa parte del sector jurídico, pensando que su modelo de negocio no se encuentra en peligro en ningún sentido, pero olvidando que están ocurriendo avances y situaciones nuevas, tecnologías, procesos y formas de hacer las cosas que sí que pueden estar poniendo en jaque un poco su trabajo. Eso se enmarca en algo que es muy conocido, es una ley muy conocida en el mundo de la tecnología y la innovación, y yo creo que tiene mucho encaje en todo el universo relacionado con la innovación jurídica, transformación digital de los despachos, que es la ley de Amara. La ley de Amara la inventa un señor llamado Roy Charles Amara, que es un futurista norteamericano, y consiste en dos ideas muy básicas. Tenemos tendencia a sobreestimar el efecto de la tecnología en el corto plazo, es decir, pensamos que una tecnología, blockchain, inteligencia artificial, va a tener un gran impacto en muy poco tiempo, pero subestimamos el efecto en el largo plazo. Entonces, eso genera problemas, porque igual que se genera mucha, por ejemplo, información y publicaciones sobre blockchain y cómo va a cambiar el mundo, pensando que en verdad ese va a ser el caso, luego no se da la situación, nos olvidamos de esa tecnología, pero es que el verdadero cambio de muchas de estas grandes innovaciones lleva años o incluso décadas. Y eso es lo que erramos en buena parte en el sector legal muchas veces, y por eso esa tira cómica que decía antes. Pensamos que algo tipo la inteligencia artificial va a tener un impacto inmensísimo en cuestión de 1 o 2 años, no lo tiene. Entonces, eso valida nuestro prejuicio, nos hace pensar, pues de acuerdo, entonces al final no era tan importante como parecía, mi modelo de negocio sigue seguro, pero en realidad por debajo alguien sigue agujereando el suelo. Y es que el verdadero cambio llega en el medio largo plazo. Y eso es lo que la ley de Amara es algo que hay que tener presente en todo este esquema que comentamos y siempre en este contexto de novedades y cambios y transformaciones. Simplemente para que veáis cómo se dibuja la ley de Amara. La ley de Amara es, o sea, nuestra forma de pensar, cómo pensamos los humanos sobre el futuro, es esta línea en gris, pensamos de forma progresiva. En los inicios siempre sobreestimamos el impacto de una tecnología, pero la tecnología sigue desde la línea naranja, siempre está muy por debajo de lo que puede hacer inicialmente a nivel de productividad y eficiencia. Como sobreestimamos muchísimo ese impacto de la tecnología en el corto plazo, pero no ocurre normalmente nada porque el verdadero cambio suele llevar décadas incluso. Nos olvidamos de la tecnología, esa sigue evolucionando, sigue mejorando, sigue desarrollándose, pero nuestra forma de pensar y de entender el futuro sigue siendo esa línea progresiva. Entonces, cuando de verdad tiene impacto la inteligencia artificial o tiene impacto blockchain o tiene impacto la legal tech, ya la estamos subestimando muchísimo. Y entonces el verdadero cambio está ocurriendo a nuestro alrededor y tanto que quizá el suelo se ha vuelto tan fino que quizá no estamos tan lejos de caernos. Es un poco la idea que creo que hay que transmitir. Y un poco es ese contexto de que vivimos en este mundo de la ley de Amara y no hay que olvidarse de que cualquier novedad que escuchemos en prensa y cualquier medio especializado, hay que ponerla siempre un poco en tela de juicio y valorar su efecto en corto plazo y en largo plazo y ver en verdad si quizá hay otras
innovaciones o cambios que están ocurriendo que tengan un verdadero alcance del cual nos hayamos olvidado, pero que sí que están teniendo un impacto más efectivo. Entonces, es un poco el contexto que quería situar. Dicho esto, y muy brevemente, uno de los ejemplos de este impacto que se subestima por un lado y se sobreestima por otro fue la imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg es seguramente una de las mayores innovaciones en el sector jurídico. Es decir, es algo que se inventa por allá en 1450 o así. Y es un cambio tremendísimo porque hasta ese momento prácticamente la ley no existía más allá de la palabra o obras manuscritas. A partir de ese momento, la ley, por tanto, por ejemplo, quien sabía derecho no era, o quien ganaba normalmente los litigios, no era quien sabía más derecho. Era simplemente quien tenía la ley. Literalmente podía leerla. Porque entonces era el efecto diferenciador. Entonces, el cambio tremendo de la ley de la imprenta, que es algo que llega hasta obviamente en nuestros días, porque a todos los abogados nos gusta poco mucho el papel. Yo reconozco que me gusta más lo digital, pero es verdad que el papel es algo tremendamente extendido en el sector jurídico. Es una innovación que tuvo muchísimo impacto. Ahora bien, tuvo mucho impacto de nuevo en el largo plazo, porque si bien es de 1450 más o menos la imprenta de Gutenberg, hasta casi 50 años después no se imprimió la primera ley, que fue un tribunal de Reino Unido, donde un juez se dio cuenta que tenía sentido a efectos de seguridad jurídica imprimir las leyes, porque entonces estaban las dos partes igualadas, el ciudadano recibía un mejor servicio como administración de la justicia y generaba sobre todo mayor seguridad jurídica. Entonces, algo que en principio era tan objetivamente perfecto para la ley, para el sector jurídico, disponer de la ley y que todo el mundo estuviera partiendo desde el mismo punto inicial, tardó 48 años en aplicarse por primera vez. Entonces, para que veamos esa diferenciación entre sobreestimar y subestimar el verdadero impacto de la tecnología. Aquí se subestimó inicialmente, luego obviamente ha sido un impacto tremendo. Dicho esto, lo que yo quiero comentar, más allá de echar el inicio un poco para contextualizar, son 4 elementos de cambio y oportunidad que se están generando en el mundo a nivel de, sobre todo un poco el sector jurídico, a nivel de cambio y oportunidad, en distintas variantes. Un poco veréis hablaremos de algo que se llama el más por menos, cómo el sector se está liberalizando, cómo hay un cambio demográfico muy importante y cómo la tecnología tiene impacto en ese ámbito. Ejemplos de transformación digital y también efectos de cómo todo eso está ocurriendo, perdón, España y aquí está erróneamente indicado, pero me refería a México. Ejemplos de transformación digital concretos y luego unas pequeñas conclusiones. Parte de buenas de estas ideas surgen de algo que quizá conocéis, sobre todo porque por primera vez tiene una traducción en castellano que se llama el Tomorrow's Lawyers o el abogado del mañana, que es un libro muy famoso de Richard Susskind, que es quizá el mayor gurú de la innovación legal, que es recomendable y que ha llegado por primera vez, es un libro que se publicó por allá inicios de los años 2000, 2017 publicó una segunda edición, que es esta que veis aquí en la foto de la izquierda. La foto de la derecha es la versión en castellano que ha publicado Wolters Kluwer en abril de este año. Entonces, por primera vez se puede acceder a la obra. Y más que nada lo que hace es una introducción al futuro de la abogacía, sobre todo con la actualización de 2017, la última versión. Y bueno, presenta muchas ideas interesantes. Dicho esto, 4 elementos de cambio y oportunidad en la transformación digital jurídica. También ese cambio a veces es un reto, o sea, por eso tiene esa doble cara, reto, cambio, oportunidad. Y cómo va a afectar en ese ámbito de la transformación. El primero es uno que es como muy habitual y afecta a todas las escalas de la abogacía, ya sean pequeños despachos, estudios jurídicos medianos o muy grandes, y es el concepto del más por menos. Aquí el pequeño chiste que he puesto es, le dice el señor que iba a la silla, dice, tenemos que hacer más con menos. Entonces al pobre le dejan sin casi ropa y le quitan incluso la silla en la oficina. Este concepto surge mayormente con la idea de que hacer más trabajo legal por menos dinero. Es tan básico como eso. Y mayormente se popularizó de forma muy considerable con la anterior crisis económica, es decir, 2007-2008, donde a los departamentos legales y asesorías jurídicas se les comienza a exigir que recorten gastos, porque todo el mundo está recortando gastos. Y las firmas a las que externalizan parte del trabajo tienen una facturación no suficientemente transparente y muchas veces son muy caras. Entonces, se les comienza a exigir al Departamento Legal de Asesoría Jurídica que recorten esos gastos con todas esas firmas.
Algo que, por ejemplo, está volviendo a ocurrir ahora. ¿Sí? Ah, pues no, perdón, no sabía si alguien decía. Algo que de nuevo está volviendo a repetirse un poco en esta ocasión con la situación de la pandemia. Entonces, surge ese concepto del hacer más trabajo legal por menos dinero. Y es, por ejemplo, lo que motivó esta necesidad de las firmas tener que adaptarse a este nuevo juego, de implementar tecnología. Es decir, si había que hacer más trabajo legal o incluso mínimo al menos el mismo, pero con menos facturación, por un importe inferior, un costo menor, había que hacer el trabajo de forma más eficiente, con menos personas hasta donde fuera posible, pero llegando a niveles de calidad similares o iguales, o incluso superiores. Y por tanto es cuando comienza a surgir todo este fenómeno de la legal tech a nivel moderno. Surge por allá en estos años 2006, 7, 8, porque entonces las firmas no les queda otro remedio que implementar mejoras, eficiencias, tecnología, para adaptarse a esta regla básica del más por menos. El más o menos tiene ese hándicap, es decir, hay que cambiar la forma de hacer, hay que quizá eliminar parte del equipo o rehacerlo, hay que cambiar herramientas, procesos, incluso forma de pensar casi. Genera, es verdad, nuevas oportunidades en la forma de precios, es decir, cómo se presenta el precio no siempre va a ser la típica forma de facturación por hora, aunque sigue teniendo mucho peso, y hay incluso nuevos modos un poco de trabajar y presentar proyectos, gestión de otra forma de hacerlo. Algunos ejemplos que yo quería poner mayormente están basados en el sector jurídico español, pero también he puesto un poco más adelante, veréis que hay bastantes ejemplos del sector a nivel de México. Legalitas es una plataforma en España muy conocida que hasta en parte yo creo que presta también servicios en América Latina. Y lo llaman como un Netflix del sector jurídico, donde uno paga una tarifa mensual de mínimo 10 euros, aquí si no me equivoco es, y tiene acceso a un abogado. Simplemente coge el teléfono y le puede llamar y hacer consultas. Estos nuevos modelos del más por menos han generado situaciones como esa, que Legalitas, por ejemplo, pague a los abogados que contestan esas cuestiones por teléfono, hacen pequeños documentos muy básicos, entre 2,27 y 3 euros. Es decir, esto ha generado muchos problemas y discusiones y debates a nivel del abogado low cost, cómo se está generando parte de la profesión que da para debate luego incluso. Pero sí lo pongo como ejemplo a efectos de ese nuevo modelo y esa nueva exigencia del más por menos, ¿a qué está llevando? A que un ciudadano, por ejemplo, pero es verdad que hay modelos similares pensados para empresas, ni mucho menos Legalitas es el único, donde un ciudadano pagando 10 euros al mes tiene acceso a un abogado. Eso hay que pensarlo porque a efectos de prestar servicios legales es un cambio tremendo, es decir, es una forma de hacer las cosas muy diferentes. Un ejemplo también de ese más por menos es un caso muy práctico, muy concreto. Slaughter & May es una gran firma del sector legal británico, lo que llaman el Magic Circle, el círculo mágico. Y por ejemplo, tenía que estar ayudando a Rolls-Royce en una investigación europea sobre un proceso que había sido potencialmente fraudulento. Para hacer esa investigación, que era una due diligence mayormente a una gran escala, la firma necesitaba revisar casi 5 millones de documentos. Eso en un proceso normal a la firma le llevaba unos 18 meses de trabajo y una cantidad de personas y volumen francamente generoso. Cuando eso le ocurrió, que fue por allá 2017, lo que hizo fue implementar tecnología. Es decir, existe software, que luego comentaremos algunos ejemplos, que permiten revisar automáticamente documentación y descartar la que contiene la información o seleccionar la que contiene la información que nos interesa y descartar la que no. Es decir, un poco separar el grano de la paja. Esa misma labor de revisar 5 millones de documentos, consiguió encontrar unos 2,5, 2,6 que eran relevantes, y eso lo hizo en 2 meses, cuando lo normal es que lo hubiera llevado 18 meses, en circunstancias sin emplear, aquí pone Using AI for Regulatory Investigations de inteligencia artificial. Para que veáis un caso de más por menos, que se genera una oportunidad donde se ahorra tiempo y dinero al cliente y se consigue un servicio incluso superior. Ese es el primer gran reto, oportunidad de la transformación digital, más por menos, y volverá a lo largo de toda esta sesión. El segundo grande es la liberalización del sector, es decir, que pueda operar en el sector alguien más allá del simple, digamos, del abogado colegiado clásico. Eso implica que haya nuevos operadores legales, eso implica la publicidad, por ejemplo, ha cambiado mucho la forma de publicitar servicios legales, las posibilidades de inversión, es decir, que pueda invertir en una firma o en un estudio jurídico
empresas que están interesadas en invertir como si fuera una startup en pleitos, luego lo comentaremos, incluso que se genere una mayor flexibilidad en la prestación de servicios. Todo lo que ha ocurrido en el contexto de la pandemia, por ejemplo, ha generado las situaciones de teletrabajo. Ha hecho que, por ejemplo, muchas firmas, incluso las grandes, están algunas días cerrando oficinas, que estén, por ejemplo, planteándose, hay algunas firmas, hay una firma norteamericana que se llama The Link, que es exclusivamente virtual y cuenta con más de 40 profesionales. Es decir, están motivando esa liberalización del sector y que no todo tenga que ser estrictamente abogados. Puede haber ingenieros, puede haber economistas siendo responsables de la firma. Esos nuevos cambios. Eso obviamente genera muchas oportunidades. Se generan nuevos modelos de negocio, que ahora veremos algunos. Las formas de cobrar son distintas entre los propios profesionales, en despachos y demás. Incluso la visibilidad, es decir, la publicidad, la posibilidad de publicitar servicios legales, hace uno que pueda alcanzar a nichos de mercado y potenciales clientes que antes era muy difícil. Ahora bien, también genera retos importantes, porque si uno se mantiene en su situación concreta, fija, sin moverse, es verdad que va a tener que hacer frente a retos francamente importantes. Un par de ejemplos varios, así rápidos. En Estados Unidos hasta hace muy poquito era imposible que un operador jurídico no fuera alguien de la profesión, es decir, sí o sí tenía que ser un abogado. Por ejemplo, Utah es el primer estado que va a permitir en modo piloto, es verdad, crear operadores jurídicos que no sean, donde los titulares no sean abogados. Por lo tanto, es un cambio en el paradigma bastante relevante. En España, muy recientemente se lanzó un producto o servicio que ha generado un poco de polémica, pero bueno, entra en la línea de lo que decíamos antes de Legalitas y similares, que son consultas jurídicas en 9 euros por una aplicación como WhatsApp. 9 euros es la oferta de lanzamiento, pero en verdad son, creo, el 19 la consulta. Bueno, no tiene por qué estar siempre un abogado detrás de eso. Yo digo, hay que ver qué tipo de consulta y luego esto puede generar muchos más problemas de los que puede solucionar. Pero el tema es que se puede llegar a plantear que microconsultas jurídicas, cuestiones muy concretas sobre documentos muy específicos, se hagan de una forma que hasta ahora no eran concebibles como servicio legal, por ejemplo, WhatsApp. En España también es algo muy conocido, una cosa que se llama la divorcioneta, que es esto mismo que veis aquí. Hay un despacho en Madrid que se llama Cebrián y Asociados, muy vinculado al derecho de familia, y lo que hace es, tiene literalmente 3 camiones, furgonetas, como esos que veis ahí, donde todo lo que los rótulos indican que se puede hacer un divorcio siempre de mutuo acuerdo, donde normalmente no hay hijos, es decir, donde el pacto es muy sencillo y no hay conflictividad, a un coste extremadamente competitivo. 150 euros, incluso veis que en el otro lado publicitan, si lo veis, divorcio a 150 y desahucios a 500. Eso es algo que genera mucha polémica. La realidad es que ellos tienen 3 de estos vehículos dando vueltas, simplemente la labor del vehículo es dar vueltas alrededor de Madrid y publicitar el servicio. Y tienen un éxito francamente muy grande. Entonces, forma parte de esa liberalización del sector. Es algo que hace 20 o 25 años sería inconcebible en cualquier sector jurídico. Y luego, otra, en la línea de lo que decíamos antes de formas de invertir, Reclamador es una legal tech española muy conocida, que mayormente, luego lo comentaremos un poquito más, pero resuelve reclamaciones de cualquier tipo, desde retrasos en vuelos a, por ejemplo, cuestiones de cláusulas abusivas en el sector bancario y demás. Gestiona un volumen de pleitos extremadamente alto, entre 4.000 y 5.000 pleitos al mes. De hecho, una estadística muy llamativa es que Reclamador en 2018 el 22% de los pleitos mercantiles los gestionaba la startup, la empresa. ¿Y qué ocurre? Que gestiona tal volumen de pleitos que algunos de ellos tienen mucha relevancia, o sea, muchos de ellos llegan a tribunales, a las altas instancias, Tribunal Supremo en España o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en muchos de los casos que gestiona tienen relevancia que pueden generar jurisprudencia de mucho impacto. Entonces, lo que firmó a inicios de este año es un acuerdo con una empresa que se llama Arcano, que financia litigios. Es decir, van a invertir en el Reclamador 3,2 millones de euros para, entre comillas, comprarles un bloque de pleitos. O sí, un bloque de pleitos. Porque consideran que aparte de esos litigios o pleitos, tienen mucho potencial, de forma que si llegan a altas instancias y ganan,
generarán una burbuja de trabajo inmensísima porque habrá muchos casos que se replicarán porque se va a generar jurisprudencia. Entonces, esto de la financiación de litigios es algo relativamente nuevo, pero el sector anglosajón está invirtiendo muchísimo dinero en ello y es una nueva forma de invertir que forma parte de esta liberalización del sector, donde puede entrar alguien con dinero, igual que invierte en una startup, porque cree que Uber o porque cree que Microsoft o quien sea en su momento tiene potencial, invierte en una firma en parte de los litigios que la misma gestiona, porque considera que tienen esos litigios un potencial inmensísimo económico, para que veas un poco la situación. Y un ejemplo también muy rápido en la dirección del sector, así distinto para acabar, es todo lo relacionado con las grandes empresas, siendo Amazon quizá alguna de las que más ha introducido en el sector legal. Amazon entró en servicios legales a finales del año pasado, hace justo un año, literalmente hace un año ayer. Y lo que está haciendo es, Amazon tiene los marketplaces, es decir, mercados donde permite que terceros vendan productos, y lo que no quiere es que la gente venda productos que potencialmente sean copias o falsificaciones de otros más populares. Entonces, lo que están haciendo es que siempre que ese tercero esté vendiendo en su mercado, tiene que ir con la marca registrada, que se proteja toda la propiedad industrial posible de ese producto. Entonces, lo que está haciendo en Estados Unidos y Canadá como prueba, empezó el año pasado, es contratar a despachos de abogados. Y a través de ellos los ha subcontratado y ofrece el servicio legal en propiedad industrial. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero vender zapatillas en el marketplace de Amazon y tengo toda la parte de propiedad industrial, marcas, nombres comerciales, incluso algún modelo de utilidad, incluso alguna patente no protegido o no suficientemente desarrollado, Amazon me dirá, pues mira, Jorge, yo te ofrezco un servicio legal para protegerte de esto. Y tengo aquí una lista de abogados que están ya filtrados y puedes hacerlo a través de ellos. Por ejemplo, Amazon indirectamente lo que está haciendo es competir de pleno con los abogados. Para que vean. Eso es un poco la parte, hemos hablado, Diego, antes de pasar al tercero, hemos hablado de más por menos, que es algo que genera un cambio muy grande, y hemos hablado de la liberalización del sector, que habéis visto que tiene muchas variantes y cambios importantes. Un tercer cambio, reto, oportunidad importante es el del cambio demográfico. Aquí el sistema gráfico va en la línea de que esto es una startup muy popular, muy conocida, y el chico le está diciendo a la señora que, bueno, sabemos que eres nueva, pero ha habido ciertas quejas sobre tu atuendo, es decir, sobre la ropa que llevas, porque si veis el resto van muy informales, completamente, como si fueran de un día normal, y esta señora ha venido con un poco un traje más de oficina, más formal. Ese cambio demográfico de quién están siendo los nuevos jefes y las nuevas generaciones que consumen servicios legales y que forman parte de las firmas es otra gran oportunidad, reto. Aquí se habla del mundo millennial, quizá lo habéis oído hablar, que son la generación que nació en el año 1981, 82, 83, es decir, la que cumplió 18 años con el año 2000, esos serían un poco los millennials. Y luego está la llamada generación Z, que son, por ejemplo, los ya nacidos a partir del 2000 en adelante. Ese tipo de perfiles, tanto bien porque consuman servicios legales o bien porque forme parte de las firmas y, por tanto, abogados que se contratan, tiene otras formas de entender un poco este sector legal. Pide más conciliación personal laboral en general, exige más formación continua, quiere estar constantemente un poco más cambiante, no quiere empezar a hacer civil con 23 años y hacer civil toda su vida, quiere poder ir evolucionando y cambiando quizá a 3, 4, 5 años y no es tan fiel como consumidor de servicios legales. Es decir, no tenemos ya el caso de empresas que durante 30 o 40 años siempre son el mismo cliente y van a ser el mismo cliente, hagamos lo que hagamos y sin que haya cambios. Es más sencillo que salten de uno a otro, especialmente porque hay mucha más competencia, como hemos visto con la legislación anterior. Eso genera, este cambio demográfico genera nuevas oportunidades, es decir, pues hay nuevos mercados para acceder. Por ejemplo, veremos el cambio del mundo de los influencers en redes sociales, de la gente que, por ejemplo, juega profesionalmente a videojuegos, de toda una serie de mundos que están generando gran negocio, pero son perfiles completamente diferentes y no comunes ni habituales. Y, por tanto, generan oportunidades. Y luego también generan en el mundo de los abogados profesionales un poco más comprometidos quizá con una idea y un mensaje, más allá de estrictamente el sueldo. Es decir, tiene importancia más de la que ya debería tenerla la cultura de la firma y lo que hace y cómo se presenta. Un ejemplo de ese cambio demográfico como ha dado lugar a nuevas situaciones es una cosa que, por ejemplo, es el Global Legal Hackathon,
los Legal Hackathon son reuniones de abogados, diseñadores, ingenieros, es decir, distintos perfiles más allá del jurídico, que se reúnen un día o 2 días máximo para intentar resolver un problema, normalmente vinculado al sector jurídico. Por ejemplo, cómo podemos crear una herramienta para hacer más sencillo el acceso a la justicia en el ámbito laboral. Y se unen programadores, se unen abogados y se unen diseñadores, se sientan alrededor de una mesa durante 8, 10, 15 horas, trabajan solo en eso y con ese objetivo, y al final de ese periodo de tiempo presentan un proyecto. Esto da lugar a ese tipo de fenómenos que se han convertido en hiperpopulares. Cada año hay un hackathon a nivel mundial que participan más de 5.000 personas y hay muchos del sector legal, y permite, por ejemplo, llegar a un nuevo tipo de talento, para que veáis un poco lo que puede generar. De ese tipo de eventos se están generando en el propio México. Es decir, por ejemplo, el Digital Transformation de Legal Industry, donde nosotros estamos colaborando, es, por ejemplo, lo organiza en este caso, que se llama Legal Vision 2020, va un poco en esa línea, incluso tiene alguna vertiente de ese tipo. Entonces, en México también está ocurriendo para ese tipo de eventos, en la línea de transformación digital. Y como decía antes, este cambio demográfico no solo es importante a efectos del profesional que potencialmente puedes contratar, sino que genera nuevos mercados. Y mercados nuevos son, por ejemplo, youtubers, son lo que decía antes, influencers, es decir, toda una serie de profesionales o nuevas profesiones que requieren asistencia legal, pero que no conciben primero el problema legal normalmente y sobre todo no están habituados a ir al abogado más tradicional. Entonces eso genera oportunidades interesantes para abogados jóvenes que quieran hacer llegar sus servicios, por ejemplo, a través de Instagram o de otra forma. Incluso hay abogados que promocionan sus servicios a través de TikTok, que puede ser una red social que a priori no tenga lógica para un abogado, pero hay profesionales en Estados Unidos que, por ejemplo, le están sacando mucho provecho, incluso económico. O hay un abogado muy conocido en YouTube que se ha hecho extremadamente popular con sus vídeos, utilizando cine, utilizando cómics y demás, explicando la realidad del día a día jurídico, y explica un poco con ejemplos de ese estilo qué está pasando, y eso le está generando. Y es un abogado que se dedica al sector penal y criminal, es decir, no tiene para nada, no es un área especialmente diferente. Pero el enfoque y la forma de entender el público nuevo le está permitiendo ya alcanzar a decenas de miles de nuevos potenciales, incluso clientes. Es poco la idea. Dicho eso, este sería el tercer gran cambio reto. Hemos hablado del más por menos, hemos hablado de toda la liberalización del sector y lo que implica, y el cambio demográfico. El cuarto reto oportunidad es un poco el más grande, y es la llegada de la tecnología. Es lo que aquí pone lo de soy el Lawyer Bot 3000 y que la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados. Esto es un poco más extenso y veréis que tiene como 2 grandes vertientes. Vamos a explicar un poco qué es tecnología legal tech y qué tipo de profesiones está generando. Y luego ya entraremos con casos muy concretos de algunos de México, o mejor dicho, algunos de España, pero también sobre todo muchos de México y todo lo que está ocurriendo. Muy sencillo, en plan, ¿qué es dentro del concepto del reto de la tecnología legal tech? También la veréis a veces escrita como low tech. Es usar tecnología para bien comercializar o prestar servicios legales, ya sea de una forma no tan tradicional y sobre todo más eficiente. Es decir, o bien para yo vender mis servicios de una forma, servicios legales, de una forma no común, o bien para llegar a un público, mejor dicho, o bien para hacer mi labor más rápida, más eficiente, con un coste menor que luego pueda de alguna forma ayudarme a llegar a nuevos clientes. Esa es un poco la idea. Es tecnología que me ayuda a hacer las cosas mejor o que me permite llegar a nuevos clientes. Para hacerlo muy sencillo. En este concepto de legal tech hay 2 grandes bloques. Nosotros dividimos. Como habéis visto, hay el software o los servicios que reducen o eliminan la necesidad de acudir al abogado en su forma más tradicional. Entendía la más tradicional como históricamente se ha contactado al abogado, que es el boca a boca, el conoces a alguien, oye, conoces hablar con el amigo para decirle, ¿conoces a un abogado que me ayude en tal materia? Eso ha cambiado, porque hoy en día el público joven, lo que decíamos antes, el cambio demográfico, va a Google. O sea, no Google es nuestro rival. Entonces, si tenemos en Google o plataformas de ese estilo, la gente busca allí servicios legales. Mucho hay que estar en esos mundos, porque si no, al final uno está poco a poco desapareciendo de la actualidad. Entonces, ese es un grupo. En ese grupo hay 3
4 grandes nichos. Uno de ellos, por ejemplo, es los marketplaces jurídicos. Son plataformas que seguro que algunas conocéis, que son páginas web donde de un lado hay abogados, de otro lado hay potenciales clientes. El potencial cliente dice que, por ejemplo, tiene un problema con una herencia y que busca un abogado para que le represente en ese tema. Presenta su problema muy brevemente, dice, por ejemplo, dónde está localizado y cuál es su presupuesto, y todos los abogados que están del otro lado que encajen con esas características presentan una propuesta. Si se pone de acuerdo uno y otro, la plataforma se lleva una comisión. Esos son los marketplaces jurídicos. Uno muy conocido, que luego comentaremos, que tiene representación en México, uno de los mercados en los que opera, es el abogado. El abogado es el marketplace jurídico líder en España. Más de 200.000 casos gestionados en España, más de 30.000 en México. Y es exactamente esa plataforma que decía. Tanto el abogado que quiere conseguir primeros clientes, por ejemplo, si no lo conoce, entre comillas, nadie, o el cliente potencial que quiere buscar a distintos abogados y propuestas, pueden utilizar estas plataformas. Incluso hay, en el mundo de los marketplaces jurídicos también hay plataformas que no solo hacen esto que he comentado, que es como muy parecido a lo que hacen, por ejemplo, para los hoteles, para los bares, restaurantes y demás. También hay marketplaces jurídicos más objetivizados. Son, por ejemplo, uno que se llama en España Emerita Legal. Es exactamente el mismo concepto, pero el abogado, en lugar de decir lo bueno que es de acuerdo a su opinión subjetiva, el software lo que hace, o la plataforma lo que hace es analizar sus litigios y las sentencias en las que ha participado. Y le da al profesional una puntuación en función de sus victorias o derrotas. Y, por ejemplo, dice, pues mira, Jorge tiene un 8,5 en cuestiones relacionadas con derecho y tecnología. Por tanto, si viene un cliente potencial buscando ayuda en ese tipo de soporte, no solo tiene que fiarse de mi opinión, también puede, se supone, fiarse de la opinión objetiva de los resultados. Es un tipo de plataforma que es más nuevo, que está generando sus debates y polémicas, luego podemos hablar de ello, pero bueno, que sepáis que existe y que está ocurriendo ese tipo de materias. Otra materia relacionada, otro nicho vinculado es el de las reclamaciones online. En este caso son, por ejemplo, plataformas tipo en España Reclamador. Son, en el fondo, despachos de abogados donde uno crea una cuenta, un perfil, un usuario, Jorge le pone una foto y dice, pues mira, he tenido un retraso en un vuelo, quiero reclamarlo. Envía toda la documentación automática de la plataforma no te hace pagar prácticamente nada, cero o nada, o alguna tasa muy concreta, se queda un 25% de lo que se obtenga y, por ejemplo, a partir de ese momento empieza a gestionar el asunto. Yo simplemente tengo que hacer un día a día un seguimiento del asunto. Es un poco lo que está ocurriendo y reclamar, ya digo, están moviendo en España entre 3.000, 3.500, 4.000 pleitos al mes, que es una auténtica locura. Y otro tipo de tecnología en este primer bloque de comercializar los servicios legales son las plataformas para vender o llegar a documentos legales online. Es decir, por ejemplo, si el profesional, principalmente, o alguien necesita un contrato de alquiler, quizá no piense ya en el abogado en su forma más típica, sino que directamente vaya a la plataforma web online, se descargue un documento que pueda autogenerar, lo firme electrónicamente y se lo pase al inquilino. Eso cambia por completo la forma porque es un servicio legal donde ya no interviene directamente un abogado. Cambia por completo el juego. Legalibu es una plataforma de ese estilo. Por ejemplo, en España luego veremos algunas en México que hacen algo similar. Y simplemente menciono una porque sepáis que también existen ya las App Stores de LegalTech, es decir, Rain & Court es una muy concreta para el sector más jurídico, más gran firma todavía, donde son plataformas donde puedes, el estudio jurídico, el departamento legal, probar distintas tecnologías. Es decir, como si descargar aplicaciones, pero más pensado para el sector jurídico. Entonces, es algo ya muy concreto todavía, pero está ocurriendo. Eso es el de tecnología, el primer bloque, el de comercializar servicios legales. Luego está la tecnología o servicios legales o servicios online para acelerar la gestión de tareas, es decir, para hacer mi trabajo como abogado mejor. Y aquí hay muchas variantes, sobre todo para bien reducir costes, ganar en tiempo, hacer mayores eficiencias, es un poco la idea. Ahí tenemos gestores documentales, es decir, gestionar casos, asuntos, expedientes y demás. Un caso muy conocido aquí es Thomson Reuters, Anzad y Fusion, ¿sabes? Uno de ellos.
Todas las plataformas para gestionar evidencias digitales, firmas digitales y demás, es otro caso muy, muy habitual. Aquí un ejemplo español muy conocido que también presta servicios en América Latina es Signaturit. Un caso también para evidencias digitales que hoy en día está muy, muy de moda es todo lo que tenga que ver con la gestión de sociedades, por ejemplo, reuniones en remoto, darles garantías legales a las mismas, las votaciones de las partes, nuevos acuerdos societarios. Council Box, en ese sentido, es un gran ejemplo. Otra vinculada a este mundo de las eficiencias, de hacer mejor el trabajo del abogado, es Beagle Legal en España, que también comienza a prestar, si no me equivoco, servicios en América Latina, en Ecuador creo que estaba, para automatizar contratos, es decir, documentación tipo plantillas muy habituales, crear plantillas automatizadas, vincularlas a determinada información, poder generar eso hacia el cliente. Lo que dice aquí, puedes llegar a crear contratos sin tantos errores, por ejemplo, evitar distintas versiones y de una forma más rápida, porque ya tienes las plantillas creadas. En ese mundo ya entramos en todo lo que tenga que ver, por ejemplo, que dentro del sector editorial es interesante, el analizar y revisar documentación, procesos de due diligence y demás. Logix, una empresa de Israel que hace este tipo de labores. Y lo que hace es, le envías al software el contrato y revisa en función de una serie de criterios previos que se le ha indicado por parte de la firma o del abogado. Otro muy conocido en esta línea también de la revisión y análisis de documentación jurídica es Kira, que tiene vínculos muy interesantes con todo lo que sea en revisión de acuerdos de licencias, gestión de derechos y demás. Dentro de este mundo de la tecnología y demás tendríamos lo que son el Digital Asset Management o los DAMs. Estos son plataformas muy interesantes para todo el sector editorial y la gestión de derechos, licencias intangibles, porque son plataformas para gestionar no solo el archivo en sí, ya sea un vídeo, una canción, un libro, un texto de cualquier cosa, sino también para hacer un control y un día a día de los derechos o licencias aplicables a los mismos y cómo llevar un control al día a día sobre plazos, personas que tengan diferentes derechos en esa obra. Ya digo, los Digital Asset Management son una herramienta muy interesante y puede hacer muy fácil la vida del profesional vinculado a la propiedad intelectual e industrial, por ejemplo. Otra herramienta para hacer más fácil un poco la vida del profesional está lo que se llama la analítica jurisprudencial, es análisis de jurisprudencia, o bien para encontrar la jurisprudencia más relevante, pero también para encontrar patrones que sean relevantes a efectos de los artículos más habituales, incluso algunos patrones de conducta de un abogado, del juez, en función de predecir hasta cierto punto, muchas comillas hay todavía. Eso, predecir el resultado, le llaman aquí, pero bueno, para que veas un poco. También en esa línea tenemos algo llamado a los asistentes inteligentes, tipo Vincent, que es de Vilex o Welex, que también van en esa línea, es como un pequeño Siri jurídico para revisar, por ejemplo, nuestros escritos de demanda y sugerir que, por ejemplo, Jorge, te has equivocado y estás citando una ley que está derogada. O si citas esta jurisprudencia, normalmente has sido citado esta otra que pueda ser relevante para tu caso. Bueno, es ese tipo de ayuda. Ya digo, es un caso que funciona tanto en castellano e inglés, de los pocos a nivel mundial que existen. También muy vinculado al sector editorial de gestión de derechos intangibles y demás, hay una empresa española muy conocida que se llama RedPoints, que en el sector legal tech lo que hace es monitorizar activos, es decir, cómo se utiliza una marca, si una marca, un logo, un contenido se está siendo copiado por un tercero, y lo que hace es monitorizar eso de forma automatizada. Por ejemplo, en redes sociales, si este vídeo de esta charla se comparte en YouTube e interesa controlar los derechos de la misma, RedPoints podría ayudar a controlar eso. Por ejemplo, quién la está copiando, quién la está haciendo suya en su propio canal. Eso es un poco la labor de ese tipo de herramientas. Y de nuevo es algo que facilita la vida del profesional, que se puede centrar más en el problema jurídico estrictamente y no tanto en hacer tareas semi-administrativas. Simplemente muy rápido, toda esta tecnología que acabamos de ver, los dos bloques, o bien para comercializar el servicio legal, o bien para hacernos la vida como profesionales más fáciles, generan nuevas profesiones. Yo simplemente las voy a mencionar, porque ya llevo un rato y tampoco no quiero alargar mucho más. Pero que sepáis que se están generando nuevas áreas, nuevas profesiones jurídicas. Hay, por ejemplo, lo que llaman un responsable de operaciones legales, que es alguien que no es estrictamente un abogado, que es alguien que proporciona ayuda al departamento o a la firma, dándole los instrumentos necesarios. Hay quien gestiona los proyectos legales, los controla los tiempos, el día a día, los estándares a los que hay que llegar, los recursos necesarios. Es decir, no es tampoco
estrictamente un profesional jurídico, al ingeniero jurídico, que es alguien que está en el mundo normalmente del derecho tecnológico, o sea, lo vemos nosotros un poquito más, que por ejemplo tiene mucho conocimiento del ámbito jurídico, pero también del tecnológico, incluso a veces de la programación, y intenta hacer de puente entre los dos universos, el tecnológico y el jurídico, que hablan idiomas muy particulares. Y luego está el mundo o el profesional dedicado a lo que llaman diseñadores legales, que es, por ejemplo, hacer contenido jurídico de una forma un poco más usable, más fácil de entender, rigurosa jurídicamente igual, pero más comprensible. Entonces, aquí yo simplemente os menciono algún ejemplo que luego podemos verlos en el debate, operaciones legales que tienen distintas funcionalidades y habilidades. Por ejemplo, es quién decidiría la tecnología necesaria para la firma, cómo se comunica, qué tipo de gestor de conocimientos se va a emplear. Esa sería un poco su responsabilidad. Quien gestiona proyectos, pues determina, por ejemplo, las tareas que hay que hacer, los plazos, si se hace la ejecución o no, cuáles son los objetivos a los que hay que alcanzar, cómo se trabaja con otros equipos u otras personas. Es un gestor de proyectos, pero el proyecto quizá es plantear una demanda contra el gobierno, por ejemplo, por un caso. El ingeniero jurídico, que yo aquí pongo un poco la imagen así más graciosa, es esa mezcla entre el profesional jurídico pero también el tecnológico, que tiene un perfil híbrido muy concreto y une a las dos materias, las dos áreas. Y el diseñador legal, este, por ejemplo, es un caso nuestro. Nosotros hemos creado contratos para influencers. Es un contrato de prestación de servicios donde el influencer dice que va a hacer una campaña de publicidad en favor de una marca, por ejemplo. Pero como podéis ver, el contrato no es el típico contrato habitual, es decir, tiene la forma de presentarlo no es exactamente la misma, el posicionamiento de la información es distinto, obviamente utiliza imágenes, utiliza color. Es una forma de hacer contrato que siga siendo riguroso legalmente, eso es muy importante, pero lo haga más usable y amable y al final, sobre todo, genera más confianza. Y eso sí que está muy comprobado, mayor confianza en las partes implica firmas más rápidas y firmas más rápidas y esa mayor confianza implica menos problemáticas posteriores. Por tanto, todo este universo esto lo llaman el legal design, es algo que tiene mucha importancia y mucho interés. Dicho toda esta historia, dentro de todo esto de tecnología y las nuevas profesiones que genera, ¿cuántas empresas hay de este tipo? Una en España, para que os hagáis una idea un poco a nivel comparativo. En España tenemos, este es el mapa un poco de la Legal Tech española, que ya digo, empezamos a hacerlo en 2016 y hemos ido actualizando. Tenemos ahora unos 120 proyectos, alguno más ya a septiembre de 2020 detectados en España. Mayormente, para que os hagáis una idea, en Barcelona es la ciudad líder con un 28% de los proyectos, luego Madrid, y luego, como podéis ver, está muy fraccionado. Simplemente para que hagáis una idea, Valencia, por ejemplo, es una tercera ejemplo. En el caso de México, estamos justo ahora haciendo los análisis. Como he comentado antes, estamos mapeando el nuevo trabajo que hicimos en España, toda la Legal Tech de América Latina. Comenzamos en su momento con Chile, hemos hecho Ecuador, hemos llegado a Colombia, ya hemos estado en Bolivia. Publicamos muy pronto ya Argentina y el siguiente va a ser México, entonces tenemos trabajo evolucionado, pero no lo tenemos todavía todo, simplemente sale algún pequeño avance. Entonces, aunque estamos trabajando en eso, tenemos al menos más de 20 proyectos localizados, que se sitúa un poco en la media que estamos viendo. Por ahora, de los que hemos visto, quizá el que está un poco más posicionado es Colombia, dentro de los que tenemos, que se sitúa un poco cerca de un poco más sobre los 40 proyectos, pero bueno, pensamos que todavía hay más por detectar. Entonces, si todo va bien, lo tendremos para seguramente por allá noviembre, finales de octubre, principios de noviembre. Sí quería mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, está Lucius Report, que es una herramienta legal tech que ganó premios destacados, que es una herramienta para el sector compliance, que se utiliza un asistente digital para due diligence. Y digo, todas estas son empresas legal tech de México, que ya tenemos detectadas y que definitivamente están en el mapa que publicaremos. Ya digo, utiliza herramientas para due diligence y ayuda en tareas de compliance. Laboralisto es otro caso importante muy vinculado al sector de los litigios laborales. Es una fórmula para llevar muy al control el día a día de casos en materia laboral para controlar su transparencia e incluso ver algunas posibles problemáticas. Ese es otro ejemplo a destacar. Legalario es otro caso también destacable, se parece al que decíamos un poquito antes en el caso de España de hacer contratos, es decir, permite, por ejemplo, la firma electrónica, pero también facilita la generación de contratos online.
mediante formularios que se pueden autocompletar y luego firmar electrónicamente como extra y que luego se pueden compartir con otros. Incluso tiene como planes, en plan un poco tarifa plana, tipo el que decíamos de Legalitas, poco pero más pensado para empresas. Entonces, es otro caso muy destacado dentro de la Legaltech de México. Otro en una línea similar, pero más vinculada al mundo de blockchain, es Trato. Trato lo que hace es más gestionar y analizar contratos electrónicos, pero en este caso los usa sobre la tecnología blockchain. Entonces, de nuevo, tiene plantillas de contratos de muchas materias. Los mismos se pueden autocompletar online, se pueden firmar electrónicamente y la evidencia queda la misma constancia en blockchain, por tanto es otro caso a tener en cuenta. Y la verdad es que tenemos toda una serie de otros ejemplos que estamos explorando y que pensamos interesantes. Y entro ya en el último bloque y dejo de daros la paliza. 3 ejemplos prácticos de transformación digital para acabar. Todo lo que he contado, los 4 retos, oportunidades, sus distintas variantes, la parte tecnológica que hemos visto que es como muy grande, está generando nuevas profesiones y distinto. Si lo aplicamos a las firmas pequeñitas, estudios jurídicos de entre 1 y 6 abogados, ¿cuáles son sus problemas más habituales? El informe es de Thomson Reuters de 2017, pero los actuales no cambian en verdad demasiado. Todas las firmas de este tamaño normalmente tienen problemas en conseguir nuevos clientes, cosa que con la pandemia en algunas circunstancias se ha hecho especialmente más complejo. Todas tienen una dedicación excesiva a las tareas administrativas, es decir, pierden, entre comillas, mucho tiempo a esa parte y eso les consume mucho tiempo. Hay un problema serio con el pago de los clientes, que obviamente también todo el mundo hemos comprobado, se ha hecho más presente ahora con la pandemia, porque obviamente ha generado dificultades de liquidez. Y la famosa regla que hemos comentado antes, los clientes piden más por menos, es decir, piden más servicios legales, piden más tareas legales, pero pagando siempre menos. Entonces, el vínculo que decíamos antes vuelve y eso se vincula de nueva tecnología y por eso todo ese camino que hemos hecho. Esos problemas básicos, ¿cómo se pueden solucionar? La verdad es que la tecnología en todos ellos puede ayudar más o menos. Ahora lo mencionaré 3 ejemplos. El problema también es que si bien todo el mundo, o de todas las firmas de ese tamaño, todo el mundo se queja en general de estas 4 cosas, la mayoría ve esos problemas pero no suele hacer, no le pone solución, no los atiende, no dice, oye, de acuerdo, yo veo que tengo un problema para conseguir clientes, pues quizá me doy de alta en 1 o 2 marketplaces jurídicos y intento llegar a más ámbitos. O busco nuevos nichos de mercado que no haya tantos abogados. Ven el problema, pero no siempre le ponen solución. Y eso sí que es un inconveniente. Entonces, ahí tenemos esa situación a resolver, porque tenemos un problema, son obvios y son bastante comunes según en firmas más pequeñitas. La tecnología puede ayudar, no es la solución, esto no es magia, no es comprarse un software y que de golpe y porrazo todo el mundo empieza a pagar y todo el mundo empieza a darlo fácil, pero sí que bien implementada y con un poco de lógica, sí que puede ser un gran aliado. Entonces, ahí hay algo que resolver y ahí se puede ayudar. Ejemplos prácticos que quería poner, 3. Luego mencioné antes un poco el abogado.com en México existe. Llevan aquí más de 30.000 casos, o sea, en México más de 30.000 casos gestionados. Son una gran alternativa para captar clientes, especialmente, por ejemplo, en tiempos de pandemia, este tipo de plataformas ha crecido considerablemente. Por tanto, el abogado.com, veréis que está en México, España, Brasil y Estados Unidos. Es una oportunidad a efectos de mejorar esos problemas comunes. Otro que en este caso es un despacho en especialización laboral en España, que creó un pequeño chatbot, es decir, un servicio de mensajería para resolver tareas administrativas muy comunes, tipo las consultas que les hacían sobre problemas jurídicos. Y ahí, por ejemplo, se puede ahorrar mucho tiempo porque no tiene... Muchas cuestiones jurídicas son muy regulares y las respuestas también son muy comunes. Quizás eso se puede utilizar o se puede reparar con tecnología sin tener que estar el profesional encima, digamos, contestando todos los mails. Quizá parte de ese problema se puede solucionar así. Por tanto, es un ejemplo práctico de un despacho pequeñito que está utilizando la tecnología para resolver eso. Una empresa británica muy interesante para resolver el tema de los pagos se llama Legal y está creando procesos de pago muy específicos solo para firmas, para estudios jurídicos, para resolver ese problema de que los clientes no paguen. Por ejemplo, vincularlo, las facturas a modos de pago con tarjeta de crédito, que las videoconferencias y las consultas online, por ejemplo, tengan que pagar siempre y que haya formas de hacerlo fáciles. Es decir, intentar resolver un problema que es obvio que es dentro de lo necesario en la abogacía.
Y un caso que también, por ejemplo, como decíamos nosotros, LegalTX, LBC, perdón, estamos colaborando y hemos aterrizado de su mano para prestar en ese sentido el servicio de transformación digital, también estamos ayudándoles a ellos en parte de procesos de mejora, por ejemplo, a nivel interno en cuestiones de gestión documental. Aquí es un poco una parte donde se puede definitivamente hacer mejora. Ahora sí, acabo conclusiones y luego ya paso el relevo a Rodrigo. Como habéis visto, el sector legal está experimentando cambios importantes y ya puedo decir que no son pasajeros, es decir, toda la idea esta de la ley Gamara del inicio es algo que hay que tener muy presente. Quizá el impacto no va a ser de hoy mismo, pero sí que va a tener impacto importante. La regla del más por menos, habéis visto que tiene mucha importancia y es como muy habitual y por tanto hay que tenerla muy presente y en el contexto de la post-pandemia va a ser incluso más relevante. Las firmas pequeñas tienen necesidades muy claras y comunes, también lo habéis visto, pero tienen un inconveniente extra y es que no siempre atienden ese problema, lo dejan un poco de lado y eso hace que al final se acumule la dificultad. En el mundo editorial, sobre todo en su vertiente jurídica, la tecnología como los Digital Asset Management o los DAMs es un gran punto de partida para luego hacer un control correcto de procesos, derechos, licencias sobre activos intangibles. O sea, son como el gestor documental de base con grandes utilidades en ese sentido. La tecnología más común en una firma pequeña, veréis que es un poco la gestión de casos, la de documentos y la de facturación. Pero no hay que olvidar que cosas como Office 365, que también está muy implementada en el sector jurídico, puede hacer muchas labores un poco más sencillas. Y también pensamos que eso es algo que hay que dedicar tiempo y no volverse loco comprando herramientas que quizás no hace falta, porque la tecnología que uno tiene ya le permite hacer mejoras y implementaciones interesantes. Dentro de lo difícil que es el día a día, es decir, todo esto que yo he contado aquí está muy bien y es muy fácil decirlo y sabemos de sobra que es más difícil hacerlo. Es decir, no es cuestión, cuando hay un problema no es cuestión de dejarlo de lado, pero si al menos intentar atender uno de sus problemas que parecen obvios. Nosotros decimos cada 6 meses, es decir, cada medio año intentar resolver uno de los problemas que sí que parece serio. Tipo, por ejemplo, lo que decíamos, no tengo tantos clientes, por ejemplo, me cuesta que me paguen. Esos son problemas que parece que merece la pena pararse un poco en el día a día, en el torbellino de trabajo que todos normalmente siempre estamos inmersos y decir, ok, intentemos resolver esto y mejorarlo sin llegar a colapsarnos. Es decir, porque si no sí que eso se va a seguir acumulando y no acabaremos en nada. Y al final todo esto va de personas. Entonces, la cultura del sector legal, todo el mundo la conoce poco o mucho, es decir, es una cultura que tiene ciertas importantes resistencias al cambio y donde no siempre la tecnología es algo bien visto. Ya digo, bueno, habéis visto los ejemplos que comentaba un poco antes. Por tanto, todo esto es importante, pero las personas que lo deben implementar al final es el punto base. Si no hay confianza del responsable de la asesoría jurídica, de la firma, del departamento legal o del colegio de abogados, quien sea, no se va a hacer nada de esto, por muy objetivamente bueno que sea. No va a funcionar y eso está más que demostrado y está más que documentado. Por tanto, a la hora de implementar todo este tipo de transformaciones digitales, hay que tener en cuenta todo el punto de cultura de cómo funciona la misma. Esto era lo que os quería contar. Me he alargado un poco, disculpad. Y ya le paso el testigo a Rodrigo y yo ya dejo de contaros historias. Ahí voy. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad ha sido muy interesante toda la información que nos has compartido. Estos 4 motores de la transformación digital en la abogacía, pues ya generan seguro mucha inquietud en nuestros participantes, algunas dudas, comentarios. Les quiero alentar en este momento a que si hay algunas de estas inquietudes de esta valiosa información que nos compartió Jorge, pueden emplear el chat para ya ir dejando constancia de que hay dudas o comentarios que nos quieren expresar y por ahí las vamos a atender. Posterior a que escuchemos a Rodrigo, abramos un pequeño diálogo entre ellos, entre Jorge y Rodrigo, y después atendemos a nuestro amable auditorio con preguntas y comentarios. Entonces, le voy a dar la palabra a Rodrigo, no sin antes presentarles a Rodrigo Galván Graf, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector legal y actualmente dirige el
L&BC, lo pronuncié hace rato en inglés, o LBC, es una firma de litigio y cumplimiento especializada en materia constitucional, administrativa y regulatoria en México. También puedo referirles que es el socio responsable en esta firma legal de las áreas como derecho alimentario, ciencias de la vida y derecho informático, cuya práctica se sustenta en propiedad intelectual, competencia económica, publicidad, transparencia y protección de datos personales. En el plano académico, el licenciado Galván Graf cursó el diplomado en Derecho Inmobiliario y Turístico en el ITAM, el máster en Dirección de Empresas Constructoras Inmobiliarias en el mismo instituto y el programa de alta dirección en el IPADE Business School. Le doy la palabra a Rodrigo y le agradezco muchísimo que desde la ciudad de Mérida, no lo referí, pero al ratito seguro cuando abramos el diálogo sabrán desde qué lugar tan bello está Isla Española, está Jorge, y en Mérida está Rodrigo. Así que con enorme gratitud también por estar en esta sesión. Tienes la palabra, Rodrigo. Mil gracias. Ay, tu micrófono, Rodrigo. Permíteme, a ver, vamos a pedir apoyo a TI de la cámara. ¿Tú puedes abrir tu micrófono, Rodrigo? ¿Lo estás intentando? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya te escuchamos, Rodrigo. Sí, lo tenías ya listo para abrirlo. Excelente. Buenos días a todos. Muchas gracias a la CANIEM, a Claudia Alcalá, a Claudia Castro por la invitación. Enhorabuena al comité organizador del Foro de Innovación Digital por este esfuerzo. Quiero agradecer también a nuestros socios LegalTX y a Jorge Morel por compartir esta plática. Y bueno, ya ha hecho una enormísima contribución y explicación genérica de lo que representa LegalTX en México y en el mundo. Y bueno, por mi parte, en el despacho, como muchos otros abogados, nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos a los cambios tecnológicos del sector. Y bueno, para ello hemos tenido que comprender no solo los antecedentes y conceptos que ha mencionado Jorge, sino también la forma en que los procesos de transformación digital se llevan a cabo, ¿no? Por tanto, no voy a ahondar tanto más que lo que hizo Jorge, pero para que la comunidad legal pudiera comprender mejor los referidos procesos, me pareció prudente explayarlos y aludir las fases de tales procesos y dar otros ejemplos que pudieran ser aplicables en el rubro de derecho administrativo sancionador. En cuanto a las fases de los servicios de un proyecto LegalTech, como primer paso se realiza un análisis detallado del modelo de negocio y la cultura, en donde se crea un diagnóstico inicial de los procesos de gestión interna y las prioridades de mejora que en este caso tenga la empresa. Punto número 2, se procede al desarrollo o reingeniería de los procesos de management internos y se ofrece una formación en los mismos para la gestión del cambio. Como tercer paso, se estudia y se lleva a cabo la inversión en las herramientas más adecuadas, así como la implementación de los procesos desarrollados utilizando las herramientas, en este caso, adquiridas por la empresa, ¿no? El tiempo total aproximado que tiene esto pues, es de 4 meses y lo explico porque hemos visto cierta resistencia en el sector para la implementación de este tipo de herramientas, ¿no? Y servía de ejemplo los distintos casos que exponía Jorge para el hecho de hacerles ver que, como cualquier otro proyecto, tiene un análisis, un desarrollo y una implementación,
Se requieren, por supuesto, conocimientos muy concretos como los que tiene LegalTX para poderlo llevar a cabo. Pero bueno, al final creo que, como decía al principio, nos tenemos que ir adaptando a la nueva realidad y qué mejor que comprender de primera mano los procesos y la forma tan ejecutiva como lo hacen Jorge, su equipo y en este caso tal cual lo están aplicando para México. Y me parece que en ese sentido era importante aclarar las distintas fases y la forma en la que se pueden implementar en cualquier área jurídica sin mayor complicación y sin mayor complejidad, teniendo los conocimientos, el expertise y la asesoría adecuada en estos proyectos, ¿no? Por otro lado, ya en la parte legal, concreta, en la parte jurídica, hemos de ponderar las formas en que las tecnologías pueden impactar a los mercados, por lo cual decidimos analizar algunos aspectos de derecho administrativo sancionador en México de ciertas áreas del derecho vinculadas a la cuestión tecnológica, lo cual justamente debe de ponderarse por el Legal Tech de tal manera que pueda resolver estos aspectos, ¿no? Como primer tema sería en derechos de autor, las reformas recientes a la Ley Federal de Derechos de Autor con la ejecución de la información sobre la gestión de derechos o huella digital a cualquier obra intelectual, como pudiera ser libros, música o películas que circulen en la red, ya se podrá identificar plenamente al infractor de los derechos de autor para sancionarlo. Inclusive se puede solicitar al proveedor del servicio de Internet el bajar o suspender la circulación en la red de la obra que no esté debidamente autorizada mediante un procedimiento concreto. En un segundo plano, analizando el rubro de propiedad intelectual, la nueva ley de protección a la propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, en su artículo 358 establece que se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan, comercialicen productos, en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate. Y aquí es donde viene lo importante, dice ya sea en establecimientos físicos o en plataformas digitales, ¿no? Que, bueno, ya al comprender las visitas de manera específica en las plataformas digitales, pues hace un distingo en relación a los establecimientos físicos, ¿no? En el rubro de competencia económica, recientemente también en agosto de este año, la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, publicó en el Diario Oficial de la Federación y en su portal el aviso de inicio de investigación por la posible realización de prácticas monopólicas relativas, en este caso, en el mercado de servicios de la publicidad digital y servicios relacionados, consistentes en las compras o ventas atadas, igualmente en la elevación de costos, en la obstaculización del proceso productivo o reducción de la demanda de otros agentes económicos del mismo mercado, ¿no? Como saben, las ventas atadas consisten en la estrategia de ofrecer un producto condicionando la operación a la adquisición de otro bien. Y bueno, la economía digital ha creado nuevas categorías de productos y servicios como innovadores modelos de negocios, en donde la publicidad digital y los servicios no son la excepción, puesto que han permitido que se cuenten con mayores opciones para el contenido, la comparación y la compra de distintos productos y servicios,
Y en el caso de los anunciantes, pues cuentan con nuevos medios para promocionar sus campañas, ¿no? Entonces, esto está en análisis por parte de la comisión, ha estado en análisis por parte de la comisión, siendo un tema pues, relativamente nuevo, ¿no? En cuanto a la protección de datos personales, como cuarto rubro, ha sido recientemente controversial el uso indebido de datos personales recabados por instituciones de salud para atender los casos de COVID, lo cual ha sido motivo de sanciones administrativas cuando se trata del sector público y económicas en el caso del sector privado, ¿no? En donde ha estado vinculado como regulador el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI, y al menos vale mencionar algunos de sus artículos, algunas de las sanciones mencionadas en la ley que regula a la información que está en posesión de particulares, como es el actuar con negligencia o dolo en la tramitación de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, la declaración dolosa de la inexistencia de datos personales que se les han sometido, cuando existan propiamente en las bases de datos de este particular, dar un tratamiento que sea contrario a los principios establecidos en la ley, omitir el famoso aviso de privacidad, ¿no? Con el que cuentan ya prácticamente todas las páginas web, el mantener datos personales inexactos cuando resulta imputable al responsable, o no cumplir algún apercibimiento de la autoridad, ¿no? Entonces, pues vemos ahí solamente, pues mencioné tal vez 6 de muchas más sanciones económicas y de otra índole que se mencionan en la ley, pero que son atinentes al manejo de la información a través, sobre todo, de las redes y plataformas digitales, ¿no? Y en un quinto plano estaría el tema de la prevención de lavado, que como saben, el año pasado, a estas alturas, entró en vigor aproximadamente el artículo o la fracción 16ª del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conforme a la cual se entiende que la actividad vulnerable, por ejemplo, en este caso con activos virtuales, que se realicen mediante plataformas electrónicas, digitales o similares, ¿no? Entonces, cuando se ofrecen de manera habitual o profesional el intercambio de estos activos virtuales por partes de sujetos que son distintos a las entidades financieras que han sido previamente autorizadas por el regulador, las llevan a cabo a través de plataformas electrónicas, ¿no? En donde se administran, operan, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos, y provean medios para custodiar, almacenar los mismos, sin haber sido debidamente reconocidos por las autoridades que regulan el sector, en este caso el Banco de México, ¿no? O propiamente el ordenamiento aplicable, que pudiera ser la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Entonces, retomando lo que mencionaba Jorge en cuanto a las herramientas digitales y vinculado a estos temas legales que acabamos de analizar, existen ya varias aplicaciones que ayudan a prevenir algunas de las conductas irregulares referidas, o en su caso que nos ayuden a tener un cumplimiento muy puntual y debido a las obligaciones, como puede ser gestionar portafolios de derechos y marcas, de patentes, tener una gestión de cumplimiento de obligaciones justamente ante las autoridades
competentes, la ejecución de due diligence, en este caso auditorías de los expedientes que procedan, y el control de actividades vulnerables como la ya referida, ¿no? Y es en este rubro donde decía los procesos de transformación digital se tienen que analizar, se tienen que desarrollar, se tienen que implementar en las áreas jurídicas, en los despachos, bajo conocimientos y experiencia muy concretos, como son los de Legal Tech, ¿no? Esa sería mi conclusión y bueno, pues no sé si quisieran formular algunas preguntas en relación con esto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Estaba ahorita revisando el chat y todo esto que nos comentaste de la actualización en el contexto mexicano de estos aspectos jurídicos que ya van a impactar también con la Legal Tech, pensé también que podía ser motivo de alguna pregunta, sobre todo cuando comentaste el referido a la propiedad intelectual o a los derechos de autor, en el sentido de que sí, todo lo que ya se empiece a publicar y por internet y tenga esta difusión ya va a llevar la huella digital. Ese es un tema que en un contexto en el que yo estoy inmersa, sabía que generaba pues por ahí interés o más inquietud o saber si la podías exponer un poquito más. Solamente refiero eso, no hay todavía ninguna pregunta en el chat. Sí eso, porque sé que es un tema que impacta a nuestro gremio y que resulta de alto interés, lo pueden tener como referente para el comienzo de su diálogo, porque acordamos que íbamos a dar también un espacio para la interacción entre ustedes. Entonces, a lo mejor ahí pueden tocar un poquito más este tópico que tú a nivel muy práctico ya comentaste aquí en México, Rodrigo, pero bueno, de nuestra ley, pero que tiene un alcance en este sentido, pues, internacional. Lo dejo ahí como referente. Y si no, por favor, entre lo que ustedes hayan valorado que es bueno compartirnos en su diálogo, estamos atentos. Por supuesto, gracias, Claudia. Pues bueno, insistir en este tipo de herramientas, tal como mencionabas, de la gestión de derechos, y por eso lo vinculaba yo al tema de Legal Tech, en donde Jorge conoce muy bien las herramientas que existen y o bien que se pueden desarrollar justamente para tener un monitoreo exacto del cumplimiento de obligaciones, de no afectar derechos de terceros, como en este caso decíamos pudieran ser obras intelectuales y hablando concretamente de temas editoriales que son los atinentes a la Cámara, pues me parece relevante y nos pareció relevante comentar este tema porque pues ya se tienen dientes, antes no se tenía la posibilidad o era compleja la forma de proceder administrativamente ante las autoridades para poder hacerse respetar este tipo de derechos, ¿no? Entonces, nos parece muy importante para la industria editorial que puedan darse este tipo de sanciones en cuanto hace, insisto, a la gestión de los derechos, ¿no? Aquí me llamó poderosamente la atención una herramienta que comenté con Jorge previamente sobre la forma que existe de monitorear estos derechos. No propiamente comentamos, no creo tampoco que esté actualizada todavía, y esto es parte de lo que nos puede llegar a comentar Jorge, cómo se puede adecuar el Legal Tech a las reformas que vayan surgiendo en cada una de estas materias, y se pueden ir adecuando justamente para estar al día y para poder cumplir y evitar cualquier tipo de sanción por el regulador, ¿no? Es decir, yo he mencionado, por ejemplo, una herramienta concreta que encaja en lo que tú estás exponiendo, que es esta que se llama Red Points, que lo que hace es control de activos, es decir, monitorea activos principalmente, pero pueden ser contenido, pueden ser obras de cualquier tipo, logotipos, nombres comerciales, marcas,
lo que está intentando es, por ejemplo, saber si se están haciendo falsificaciones de la misma y demás. Eso es tecnología pensada para el mundo de la propiedad intelectual e industrial. Y luego también destaca ese otro, que es más una categoría de tecnología más que una herramienta en concreto, eso que se llaman los asistentes digitales de activos. Claro, al final, propiedad industrial intelectual implica muchos activos intangibles. Nosotros hemos tenido consultas de firmas vinculadas a ese sector que lo que quiere es eso, es decir, no tener que utilizar un Excel para controlar cuáles, por ejemplo, las obras literarias que se están gestionando derechos, cuáles son las personas o autores vinculados a las mismas, distintas licencias, todas las circunstancias, sino utilizar herramientas un poquito más elaboradas que permiten sobre todo dar o nutrir a ese activo de más información y vincularlo incluso a, por ejemplo, un contrato. Es decir, igual que existen herramientas para hacer ese tipo de control sobre activos y hemos visto algunas herramientas para crear plantillas de contratos. No es ninguna locura plantear que los plazos que se establecen en el contrato sobre la financiación de licencias, participaciones, prórrogas y demás, incluso costes, aumentos en los fees a pagar, tasas, etcétera, se automaticen y se vinculen a ese control de activos. Es decir, yo tengo una herramienta donde tengo la licencia X y sé que tales son los titulares y tal persona tiene una licencia por tanto tiempo. Eso está plasmado en un contrato, pero que cuando pase ese plazo o haya un aumento en determinadas tasas, uno reacciona al otro, es decir, me envía una notificación, se haga una sugerencia de mejora. Es decir, no, la idea de la tecnología en este caso, y en propiedad intelectual industrial está habiendo muchos movimientos, incluso nosotros en blockchain hemos asesorado en algún caso a alguna asesoría jurídica que está muy interesada en el uso de blockchain para todo el mundo de la propiedad intelectual industrial, es facilitarle la vida. O sea, no tener que tener todo eso en su cabeza y es imposible, no va a acordarse. Simplemente que la herramienta le facilite cuando surja el problema que pueda estar concentrado en resolverlo, no en acordarse si hay un problema o no. Ese es un poco el objetivo. Entonces yo creo que ahí hay muchísimo territorio por recorrer, muy interesante. De acuerdo. Importante igual hacerle saber a la comunidad que, como mencionas, Jorge, todo esto es sujeto a procesos digitales desarrollables, ¿no? Muchas veces a través de los ingenieros internos en las grandes empresas, pero también hoy ya existen muchas soluciones en el mercado que se pueden ir adaptando y se pueden ir modificando y se pueden ir adecuando a las necesidades de cada jurisdicción, ¿no? Estas reformas que mencionaba son bastante recientes, entonces pudiera ser que algún software, alguna aplicación no contemple alguna obligación, algún derecho en particular y esto se puede desarrollar de común acuerdo justamente con los técnicos y con quien gestiona la herramienta digital en particular. Es decir, yo ahí destacaré dos cosas. Uno es, mucha de esta tecnología legal tech que hemos llamado no necesita que la firma o el estudio jurídico o la asesoría cuente con un ingeniero, un programador. Ahí no tiene que crear nada. Es algo que normalmente se paga una suscripción mensual o anual o trimestral y uno accede al software en sí. Simplemente tiene que crear su cuenta, tiene que configurarlo, pero muchísima tecnología para el profesional jurídico hoy en día no necesita una inversión económica relativamente pequeña, es verdad que depende del tipo de herramienta y lo que uno quiera, pero no importa gastarse ninguna locura y no necesita tampoco un ingeniero en sí. Y luego eso es una primera vertiente a tener muy en cuenta. Y luego es ese vínculo a lo que puede hacer, cómo puede facilitarle la vida un poco al profesional en todas estas materias, sobre todo lo que también decías que es importante, Rodrigo, que muchas de estas tecnologías son neutras. Es decir, puede ser útil para un caso en España, para cuestiones de gestión de marcas para nosotros en España, y puede ser perfectamente útil para México. Es decir, es verdad que luego puede haber alguna adaptación muy concreta y eso, pero son herramientas que normalmente son suficientemente neutras como para permitir ahí un uso a múltiples jurisdicciones. Entonces, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. De acuerdo. Pues esto que nos han referido, a ver, voy a tomar dos datos muy puntuales de lo que nos han referido uno y otro. Redpoint, entiendo que es una herramienta
que puede permitir la gestión de distintos procesos que se llevan de propiedad intelectual para dar seguimiento a los activos, porque en realidad las obras, esas obras de propiedad intelectual, son el activo de la industria editorial. Y también nos comentó Rodrigo en el sentido de que ahora las disposiciones están en la línea de que de toda obra se genere o se asocie, así lo tengo entendido, Rodrigo, por favor clarifícanos si sí va por ahí, se debe asociar una huella digital para que sea el derecho moral, entiendo en principio, siempre asociado a quien redactó algo, tiene una obra, ¿sí? Y también señalaste, Rodrigo, que esta huella digital pues iba a permitir o estaba considerado así como un medio también para identificar al violador de ciertos derechos de la propiedad intelectual y en su caso proceder a sanciones. Me gustaría saber, por ejemplo, si Redpoint tiene ya también esta implementación de que todo lo que se vaya guardando o salvaguardando, mejor dicho, como obras dentro de sus procesos de gestión de estos activos, ya deben de tener esta huella digital. Sí, ¿Sí quedó bien? ¿Sí lo expuse bien? Por favor, sí, díganme. genial, lo cuentas muy bien. Es decir, no solo Redpoint. Redpoint lo que hace, por ejemplo, es, yo creo un vídeo o un curso en formato vídeo o un texto, una guía, lo que sea. Yo subo ese texto a la plataforma y lo que genera esa huella, esa marca de agua que al final se convierte en traceable. Entonces, lo que hace luego la herramienta es, de forma automatizada, utiliza como igual que utiliza Google para rastrear las páginas web y ver si su contenido cambia o si sube o baja de posición, utiliza lo que se llaman arañas o spiders o pequeños bots para controlar si ese contenido con esas características y esa marca de agua se está replicando en otros sitios. Si, por ejemplo, alguien lo está compartiendo en una red social, si lo encuentras en una plataforma muy parecida a la mía y lo está copiando, si lo han enlazado en un blog, si está compartido en un torrent. Y una vez que detecta eso, lo que hace eso lo hace de forma automatizada. Va viendo si intenta buscar patrones de si ese archivo o ese activo que se compartió es más o menos legítimo. Y lo que iba haciendo es avisando al profesional, al despacho, a la firma, a la asesoría, de que ese contenido que se está haciendo traceable y controlable se está viendo vulnerado, es decir, se está copiando, se está pirateando. Y entonces al final ya entra el profesional jurídico detectando cuál es quien está compartiendo el contenido, dónde lo está haciendo, qué repercusión puede tener a nivel económico, reputacional, nivel del impacto que puede generar y entonces ya se toman las medidas legales que sean pertinentes. Pero sí, Redpoint y otras, por ejemplo en España hay otra similar que se llama Safe Creative, que también, por ejemplo, es muy conocida porque, por ejemplo, se utiliza para hacer trazables los blogs. Es decir, gente que utiliza blogs como no solo para contar su contenido, sino también para incluso compartir contenido que luego podía monetizar, utilizar publicidad con ellos. No quería que le copiaran posts que eran muy elaborados, muy trabajados, y ahí se pueden incluir ebooks, PDFs y cualquier otro contenido. Y eso lo que hacen es, cada vez que, por ejemplo, se publicaba un post, se hacía una traza del mismo electrónica digital, se quedaba ahí como una copia y, por tanto, si se veían a posteriori copias de ese post, de esa guía, de ese PDF, de lo que fuera, podías entrar, ya no era una cuestión de qué fue primero el huevo o la gallina. Sabías que yo había escrito antes ese post, que yo lo había registrado, está digitalizado con tal fecha, en tal hora, con tal nombre, en tal blog, y que por tanto, si luego sale exactamente igual en otro sitio, no es una cuestión ya de ¿qué fue primero, tú o yo? No, yo fui primero, tengo garantía del mismo. Entonces, Safe Creative es más para como repositorio a nivel de garantías y evidencias de lo que yo genero. Redpoints va un paso más allá. Ya no es simplemente repositorio de eso, es que yo puedo automáticamente rastrear dónde están mis activos y sobre todo si están mucho viendo vulnerados. Es un poco esa línea. Sí, perfecto. Y mira, derivado de esto que nos has estado puntualizando, Jorge, nos llegó una pregunta.
dice, por ejemplo, los contratos que firmamos con el proveedor de la plataforma digital, ¿es quien debe colocar la marca de agua? ¿O nosotros como editorial desde que enviamos el PDF para subirlo? Normalmente la plataforma va a proporcionar la herramienta o la funcionalidad para poner la marca de agua. Es decir, va a ser el profesional, la editorial, quien tenga su fondo de contenido y lo decida subir a una plataforma, y a través del proceso que ahí incluyan, lo lógico es que ahí le irán colocando la marca de agua. Por tanto, no, o sea, es un punto intermedio. La herramienta, la plataforma le facilita las herramientas para hacer eso, pero en el fondo lo hace quien está subiendo ese contenido, por tanto, en todo caso, la editorial. Perfecto. Sí, Angie te agradece mucho, que es quien hizo la pregunta. Entiendo que quedó perfectamente respondida. Gracias también a ti, Angie, por haberla formulado. Me llegó una pregunta más en el privado. Me indica que tiene inquietud por saber respecto a la aplicación de fórmulas de Legal Tech para el área comercial. En concreto, está haciendo alusión al ejemplo que pusiste de Amazon y tomó nota esta persona de lo de ventas atadas. Esto es, según está referido aquí, 2 productos o más productos o servicios deben de estar obligadamente en la compra de uno, todos los que se hayan atado literalmente. Quiere saber si puedes comentar algo al respecto a nivel también de productos y servicios editoriales, pero en comercialización. Okay. Yo puedo, para empezar, explicar un poquito más el caso de Amazon. Amazon lo que hizo fue una preselección de 12 firmas, 12 estudios jurídicos en Estados Unidos, pero que algo ya en Canadá, vinculadas mayormente a propiedad intelectual e industrial, a efectos de que cualquier cliente que quiera vender en su marketplace y comercializar algún producto y que vea que tenga esa necesidad de proteger marcas, nombres comerciales y demás, en lugar de decirle al cliente de Amazon, oiga, usted tiene un problema, busque un abogado que le ayude en esta materia, automáticamente Amazon le ofrece ese servicio a través de uno de los partners que tiene subcontratados. Es un poco cómo funciona y ahí va, hace justo un año, y la idea que dijeron es que querían extenderlo al resto de países. Es un poco la idea. Luego, la otra parte, yo no estoy seguro de si hay casos similares o no a lo que comentaba. Y dentro, si me puedes repetir la última parte, es decir, cómo desarrollarlo a nivel de... Sí, en la última parte yo identifico que lo que quiere saber es si hay alguna fórmula o alguna herramienta de Legal Tech en el sentido de hacer válido o aplicar la referencia que diste de ventas atadas. Esa la di yo, Okay. Pero pues vaya, es justamente lo que queríamos un poco provocar con la comunidad, ¿no? El hecho de que salieran este tipo de comentarios y preguntas, porque no todo está obviamente contemplado dentro de la tecnología, dentro de este tipo de herramientas a día de hoy, ¿no? Y ahí, pues sí, nuevamente preguntaría, insistiría con este punto con Jorge, en cuanto a que son cuestiones perfectamente desarrollables, ¿no? Tal cual el caso que planteamos anteriormente, pues de competencia económica, y pueden haber muchos otros de otras materias que se puedan ir introduciendo por los técnicos en las herramientas, en las aplicaciones que vayan desarrollando. Yo en lo personal no conozco todavía una de competencia económica. Sería muy loable y sería muy útil poder contar con una de ellas que de alguna manera te fuera informando sobre concentraciones, sobre prácticas monopólicas relativas, sobre este tipo de conductas de las ventas atadas y muchas otras que se dan en el sector. Yo diría, o sea, que no, de cabeza no me suena ninguna concreta, pero no, si he entendido bien el concepto de ventas atadas,
Eso es más que nada monitorizar determinadas características entre un producto y otro y similitudes que se puedan dar. Es decir, eso no es... eso hay mucha tecnología que puede hacerlo y no hay, probablemente mucha de ella no hay ni tan siquiera que desarrollarla de cero, simplemente es usarla. Posiblemente. Es decir, no me parece ninguna dificultad. Sería encontrar exactamente cuál es el problema que se plantea buscar, pero a ese tipo de herramientas, para que nos entendamos, herramientas para monitorizar contenido online y características y ver si hay réplicas o no. La verdad es que hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces ahí siempre es relativamente fácil encontrar algo que se ajuste al caso. A veces ajusta nada más al 80% y a veces al 90%. Y luego hay casos más desarrollados para el sector propiamente intelectual e industrial, como lo que decíamos de Redpoints o Safe Creative o otros tantos. Pero yo creo que se encontrarían herramientas para hacer para comprobar si se está dando esa situación de ventas cruzadas. Sí, un ejemplo pudiera ser Google Alerts o... Sí, uno muy sencillito. Sí, eso puede ser uno tal cual. Buscar algo como muy concreto, ¿no? Pero bueno, sí. ya para conductas más concretas, yo creo que sí habría que tener una herramienta un poco más desarrollada, ¿no? Sí. Insisto, Una poco más... Perdón, una más un poco simplemente especializada en eso, en monitorizar un contenido que se haya compartido, que se le puede vincular lo que llaman muchos metadatos de cualquier tipo, fechas, formatos, tamaños, marcas de agua se hayan incluido, y ver si eso se está de alguna forma replicando en otro lugar, si está teniendo el mismo origen, si se está copiando o duplicando en algún sentido. Es decir, aparte hay un problema del contenido de propiedad intelectual industrial. La digitalización de su contenido ha facilitado muchísimo su duplicación y su copia, pero a la vez la digitalización permite tener también muchísimas herramientas para monitorizarlo. Sí, pero entonces, pensando un poco y trato de ponerme un poco en los zapatos de la audiencia, pues una aplicación, Jorge, donde pudieras monitorear la elevación de los costos, la obstaculización de un proceso productivo, la reducción de la demanda, este tema de las ventas atadas, o sea, que no fuera solamente pues, una alerta como tal, sino que tuvieras inclusive una app que te fuera haciendo un resumen de lo que hay en el sector, un poco de analytics, ¿no? Sí, eso te diría, nosotros lo hemos utilizado para controlar en su momento términos y condiciones. Eso se llaman scrappers y hay una herramienta solo pensada para eso que se llama Scrappy, que lo que hace es eso, por ejemplo, el control de costos o de precios. Así es. Y en tiempo real, por ejemplo, eso se hace mucho aquí nosotros estamos en Mallorca y el sector turístico, una cosa que le obsesiona mucho es controlar la competencia, por ejemplo, en vuelos, reservas de hoteles, restaurantes y demás, alquileres de vehículos, qué precios está teniendo en todo momento. Entonces, una cosa que utilizan son scrappers para controlar constantemente el precio y en función de eso incluso plantear distintas ofertas al cliente en función de si está entrando desde un lugar o de otro, si utiliza un dispositivo u otro, si utiliza una hora del día para entrar a la web y otra. Claro. Sí, definitivamente hay cosas para también controlar ese tipo de información. Y esto para el mercado editorial me parece pudiera ser relevante. Sí, sin duda. Sí, seguro que sí. Miren, he compartido en pantalla para nuestro auditorio esta información respecto a la alianza que ustedes tienen de que LegalTX va a ofrecer servicios en México y en sus servicios especializados en derecho tecnológico va a ser a través de su marca Términos y Condiciones. Están puestos ahí de estas dos instancias españolas, bueno, que es una que depende de la otra, y de la mexicana, de su página lbcmex.com. Lo que les quiero preguntar ahora, y lo vamos a tener ahí para nuestra audiencia que pueda tomar dato e informarles que si nos ayudan a contestar la encuesta de opinión respecto a esta sesión del FIE, podemos compartirles la información de la presentación que nos la han amablemente concedido desde LegalTX, Jorge,
Y podemos también en determinado momento enviarles los datos de contacto para que en determinado momento pues puedan acudir a la consulta sobre los servicios que pueden ofrecerles en esta alianza. Por eso es que quiero también preguntarles en concreto con esto último que nos han estado diciendo y en lo que toman los datos nuestros asistentes y también nos ayudan a contestar la encuesta si acaso es posible. O en un momento más, no pasa nada, es una vez que se identifica algún acto de ilegalidad, por ejemplo, un duplicado de un contenido de propiedad intelectual y que evidentemente está circulando sin la autorización de la editorial en este caso, por ejemplo, que tiene esos derechos de autor, ¿qué procede? En este caso, ustedes pueden ofrecer ciertos servicios de apoyo para el seguimiento, para lo que implica todo lo que Rodrigo también refirió en cuanto a pues, la búsqueda de la sanción, la suspensión en principio. Coméntenos, por favor, qué aspectos de apoyo su alianza puede ofrecer al gremio editorial mexicano. Por supuesto, primero creo que el tema principal de la plática pues son las herramientas digitales aplicadas al derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los conocimientos y el expertise que tiene LegalTX nuevamente en el análisis, desarrollo e implementación de una herramienta que les ayude a monitorear las situaciones que comentas, Claudia, es indispensable. Y segundo, bueno, ya por lo que hace al procedimiento administrativo que se tiene que seguir aquí, en su caso puede ser inclusive hasta una cuestión penal, dependiendo de la conducta, pues se tiene que identificar primeramente al infractor, ¿no? Entonces, muchas veces eso en una plataforma digital es complicado y a veces, no solamente la identificación, sino la localización para justamente poder hacer la denuncia correspondiente y que se emitan las sanciones correspondientes pero sobre todo se apliquen, ¿no? Entonces, hay procedimientos muy concretos para ello ahora que se tienen que seguir para solicitarle a la autoridad que pueda suspender la circulación de la obra que en este caso no esté autorizada, ¿no? Propiamente, ¿no? Y bueno, pues ya en la parte obviamente de LegalTech, tal vez Jorge nos quiera puntualizar algo más. Sí, es decir, todo lo que decías estaba perfecto. Yo pensaba, por ejemplo, en la parte de tecnología, muchas de las vulneraciones que sean de contenidos se dan en redes sociales, plataformas de todo tipo. Y es verdad que esas suelen tener procesos muy, muy procedimentados, nunca mejor dicho, sobre las infracciones de propiedad intelectual industrial. Es decir, y ahí a veces se puede ayudar en, primero, encontrar el camino, que no es fácil, o sea, identificar claramente cuál es el proceso, por ejemplo, para denunciar una vulneración o una infracción en Twitter o en Instagram o en TikTok, en múltiples plataformas o en Facebook, que se publique una obra, enlace a una obra, e incluso automatizar esos procesos. Es decir, por ejemplo, el propio YouTube tiene herramientas para facilitar la identificación de obras que pueden ser copia, para presentar denuncias a gran escala, es decir, cuando hay un contenido que se hace muy popular o se viraliza y se copia múltiples veces. Es decir, ahí sí que creo que se pueden encontrar cosas interesantes, y es que muchos de los canales donde se va a vulnerar o infringir ese contenido no es una página web cualquiera, sino que va a estar en redes sociales, y por ahí los procesos que tienen para gestionar ese contenido suelen ser primero bastante eficientes, o sea, a veces eliminan el contenido sin demasiadas problemáticas en general, suelen ser incluso mucho más rápidos que ir a los propios tribunales, y hasta cierto punto se pueden controlar, automatizar esos procesos. Entonces yo creo que ahí hay trabajo que se puede hacer y facilitar la vida, y sobre todo cuando ya implica una vertiente más jurídica, estrictamente, que hay que identificar al autor y presentar un poco una batalla legal un poco más seria. Ese primer contacto con la red o la plataforma, red social de turno, puede ser muy efectivo a efectos de cortar la infracción en seco.
Así es, a veces hasta el uso de peritos en materia de tecnologías de la información para poder ilustrar el camino que en este caso ha seguido el infractor y poder aportar las pruebas conducentes en el procedimiento, ¿no? En el juicio de que se trate. Tal cual, sí, sí. Es correcto. Pues ahí queda esta oferta para nuestro amable auditorio. Pueden contactarlos como respuesta a la encuesta que ustedes nos hagan el favor de responder. Podemos turnarles estos datos para que puedan contactar con estos líderes de ambas firmas legales. Y en su caso, también quiero comentar, porque lo estamos ahorita refiriendo, el contenido audiovisual de esta sesión va a quedar disponible en el canal de YouTube del FIE, del Foro de Innovación Editorial, que es gestionado por la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Yo les quiero referir que estamos teniendo comentarios muy, muy positivos. Ya no vienen preguntas, pero vienen literal, muchas gracias a los presentadores, muy importante y claro su contenido. También información muy relevante e importante, felicidades. Muchas gracias, súper interesante información. Entonces, esto también viene a nombre de Claudia García, Francisco Huesca, Argelia Chi. Los están felicitando mucho. Entonces, de verdad agradecerles. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Pues si no quieren comentar algo más para que queden, digamos, ahora sí que en línea de comunicación y que seamos nosotros el canal para ponerlos en contacto con las personas de nuestro gremio que vengan desde el área legal, del área comercial, donde vi que surgió este interés. Si no hay algún comentario más, pues estaríamos despidiéndonos. Ahí pueden ver el canal de YouTube, donde luego este contenido estará disponible. Genial. O sea, yo gracias por la invitación y contento de estar con vosotros y cualquier contenido, o sea, obviamente tenéis acceso a la presentación sin problema y cualquier duda o lo que sea, por correo electrónico, por LinkedIn nos podéis contactar o Twitter mismo, contentos de responder. Sí, claro, compartiremos ese dato de tu red social. Sí, Jorge, muchísimas gracias. Para el auditorio saber, estás desde la bella Palma de Mallorca, ¿verdad? Estamos nosotros, exacto, estamos en Islas Baleares, Palma de Mallorca, sí, sí, sí. Muy bien, que ahorita seguro todavía está a la luz del día, pero ya estamos cercanos que a las 7 de la noche. Las 7 de la noche, exacto. O sea, aquí todavía cayendo un poco el sol, pero sí, todavía hay un poco de luz. Pero encontramos horas de contacto entre horas españolas y horas de México. Siempre. También a ti, mil gracias, Rodrigo, porque sé que tu sede está aquí en la Ciudad de México, pero estás en la Bella Mérida ahora y pues esto, que te abriste también este espacio para la sesión. Gratitud enorme por eso. Encantados de apoyarlos. Nuevamente, gracias por la invitación. Felicidades por el esfuerzo. Y pues tal vez nada más como anuncio final, diría que a mí lo que me encanta de LegalTechis es que es una visión global de los mercados. No es una asesoría que se ciña exclusivamente a una sola cosa, ¿no? Una de las razones por las que nosotros decidimos colaborar con ellos es la amplitud que tienen en cuanto a la implementación de distintas herramientas. No es solamente la recomendación de la que sirve para hacer due diligence, sino también de la que sirve para hacer firmas digitales o el control de las huellas o los portafolios de marcas o de los libros. Es decir, es muy amplio, no está ceñido a una cuestión en particular y me parece que esa es una gran ventaja digamos, en el alcance que tiene sus servicios, porque nos permite hacer recomendaciones globales, no solamente de una cuestión en particular, sino que ataca distintos problemas y de ahí que mencionaba yo y la importancia que tenía el ejemplo de
de los aspectos que se comentaban tanto en competencia económica como en propiedad intelectual, ¿no? Porque al final puede ser el análisis, el desarrollo y la implementación de herramientas que resuelvan distintos temas de un sector. No sé si fui claro, pero eso es un poco también lo que yo quería transmitir, porque a nosotros también como abogados en constitucional nos ha costado trabajo adaptarnos a esta transformación y poder entender que, pues bueno, allá afuera existen miles de herramientas digitales, pero no todas nos convienen. Muchas veces nos quieren vender una u otra y esta es la mejor y esta es la perfecta. A veces hay que hacer un traje a la medida porque no todas las industrias son iguales y no todas las empresas requieren la misma estrategia y las mismas herramientas a ser implementadas, ¿no? Particularmente, pues hoy que nos toca hablar en el mercado editorial y lo que comentamos en materia de huellas digitales y propiedad intelectual, pues tal vez no son procedimientos que le interesen tanto a otros mercados, ¿no? Entonces, ese es un poco el comentario final con el que yo cerraría, ¿no? Es ampliamente recomendable la asesoría en ese plano, ¿no? En el plano de la aplicación de distintas tecnologías para la resolución de distintos problemas. Sí, es correcto. Dependiendo de la casuística, en cada uno de los ámbitos de la red de valor del libro, seguro se pueden identificar pues estas necesidades o problemáticas que muy posiblemente se pueda encontrar alguna fórmula legal tech que pueda apoyar en su solución. Ajá, es lo que identifico, Rodrigo. Así que muchísimas gracias. Les quiero decir que para la CANIEM y para el comité organizador del FIE ha sido un gusto poder ser la plataforma en la que también se da a conocer esta alianza que se tiene para beneficiar a todo México. En concreto aquí para la industria editorial nos complace muchísimo, te los quería decir. Así que nuestra enhorabuena por eso, que haya mucho éxito en esta alianza y que sea de verdad muy, muy, muy bueno para ambas instancias y para quienes les presten sus servicios también. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Gratitud enorme a ustedes. Pues, sin más, pasen una excelente tarde-noche. En el caso de Jorge, dejo un saludo para Felipe Herrera y Verónica Pedrón, que fueron mis aliados para poder generar esta brillante sesión de webinar del FIE. Los vi al inicio, ahorita ya no los veo, pero por favor, Jorge, déjales mis saludos. Sí. Saludos de todo el Comité de Innovación de la CANIEM, por favor. Y que sea un hasta pronto para ambos, Rodrigo, Jorge, y para todos nuestros asistentes. Claudia. Que sea un hasta luego. Gracias a la audiencia también. Hasta luego. Sí, gracias. Cuídense mucho.